Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien. Sé con los que vienen en camino para que puedan también llegar. Y todos juntos podemos estudiar tu palabra y adorarte en espíritu y en verdad. Guíanos en todo lo que hacemos en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos por terminar, casi terminando, y posiblemente hoy lo terminamos, el capítulo 8 de la Confesión de Fe, hablando de Cristo el mediador. Y la semana pasada miramos la primera parte del párrafo 8 y hoy vamos a terminar el párrafo 8 y luego vamos a ver si terminamos el capítulo hoy o si necesitamos una semana más. Entonces, si alguien puede leer para refrescarnos la memoria el párrafo 8 del capítulo 8, está en la página 18 o 19, por ahí. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Entonces, la semana pasada miramos los primeros 4 subpuntos de este párrafo, que Cristo nos aplica la salvación cierta y eficazmente. Y cuando Cristo nos salva, es seguro. Y también vimos que Él hace intercesión por nosotros y también nos une a Él por su Espíritu que mora en nosotros. Y la revelación del misterio de la salvación nos llega a través de la palabra. Básicamente ahí es donde paramos la semana pasada. Y ahora mirando esa parte que dice persuadiéndoles a creer y obedecer. Entonces, el número 5. El texto que citan ahí es 1 de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para con
conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Juan está hablando de que lo sabemos, somos persuadidos, convencidos, que podemos decir confiadamente que es así. Y ahora vamos a leer Juan 14:16. Hebreos 12:2. Romanos 8 del 9 al 14. Segunda de Corintios 4:13. Ok, vamos con esos primero. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Cristo hablando de que el Espíritu iba a venir a morar con ellos y por extensión con nosotros. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, yo creo que mirando el contexto del párrafo, la palabra clave en este versículo, es cuando dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da la fe y también el consumador de esa fe. Romanos 8 del 9 al 14, hablando del Espíritu morando en nosotros. Romanos 8, del 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas él es verdad, está muerto a causa del pecado, mas él es espíritu, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahí vemos, como dicen aquí en la confesión, en este punto, que Cristo nos gobierna. ¿Y cómo lo hace? Dándonos su Espíritu que mora en nosotros. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, el creer viene y
y hablamos. Y ahora Romanos 15, 18 y 19 y Juan 17, 17. Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, ahí Pablo dice que es la palabra y el Espíritu que está obrando a través de él. Y Juan 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ahí vemos que lo que Dios utiliza para santificarnos es su palabra. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ok, entonces ahora vamos a mirar la parte que venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Entonces vamos a leer esos textos. Salmo 110, versículo 1. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Y Colosenses 2:15. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ahí vemos básicamente la profecía en este salmo de lo que el Padre ha hecho con el Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado debajo de tus pies. Y 1 Corintios 15, 25 al 26. Vemos que Pablo cita este mismo texto. Primera de Corintios 15, 25, 26. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, Pablo tiene ese texto de Salmo 110 en mente cuando habla de que Cristo va a reinar hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice que el último enemigo que se va a poner en sumisión a Cristo es la muerte. Viendo estos textos, Tim, yo quisiera saber
¿dónde y cuándo Cristo va a reinar? Porque dice que Cristo debe reinar hasta que haya puesto sus enemigos debajo de sus pies, y el último será la muerte. Ujú. ¿Dónde es que el Señor va a reinar y cómo va a reinar? Si Él viene a reinar en la tierra o qué. Bueno, el texto del Salmo 110 nos da una pista, yo creo, nos da una idea que dice, el Señor me dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está reinando a la diestra del Padre sobre todo el universo. Y nosotros como sus hijos, como la iglesia, somos la manifestación del reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Cuándo? Ahora. Ahora mismo está reinando. Sí, está reinando ahora. Sobre todo el universo. Pero entonces dice que un rey perfecto no debe haber mal y la muerte no debe estar. Entonces, si está reinando, ¿cómo sigue todo esto caos? Donde un rey soberano y perfecto no puede existir el mal. No sé. El contexto de ese texto es en la resurrección de Cristo. Sí, exacto. Entonces, si tú conectas eso a la resurrección, según lo que yo entiendo, después que Cristo muere y cumple su Su misión. misión de restaurar al hombre y reconciliarlo con Dios, era necesario que resucitara porque era Dios. Ujú. Entonces, en base a eso, Él está reinando después de ahí, porque Él derrotó a Satanás. Ujú. Porque ya él venció. Él venció la muerte. Entonces, cuando Pablo dice el último enemigo es la muerte, entonces ya Cristo lo venció. Y vamos a leer Colosenses 2:15. Y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Ahí está. Triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, como Él dice, sus últimas palabras, consumado es. Ya. Todo está vencido. Y ahora vamos a leer Efesios 1 del 9 al 11. Efesios 1, 9 al 11. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Entonces, Él obra todo conforme al consejo de su voluntad. Y eso incluye nuestra salvación. Y ahora, mirando esa última frase que dice que todo esto hizo sin prever nada en nosotros. Vamos a leer Primera de Juan 3:8 y Efesios 1:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y Efesios 1:8. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, que creo que la idea, por la razón por la que citan este texto es para mostrar que es Cristo que lo ha hecho. Él hizo sobreabundar. Y no fue por nada en nosotros. No fue que Él miró y dijo, este va a creer, entonces lo voy a escoger. Okay. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario antes de seguir al párrafo 9? Ok. El párrafo 9 es bastante sencillo. Entonces vamos a leer eso y el texto, el único texto que ellos citan para apoyarlo, Primera de Timoteo 2:5. Entonces, el párrafo 9, si alguien lo puede leer. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ni parcial ni totalmente, ser transferido de él a ningún otro. Y vamos a leer ese texto, Primera de Timoteo 2:5, que hemos leído varias veces antes, pero es bueno leerlo para subrayar esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y
debemos entender el contexto histórico cuando se escribió esta confesión y la razón por la cual ellos tenían que incluir este párrafo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué incluyeron este párrafo cuando es como tan sencillo y básico? ¿Por qué tenían que incluir esto? Ellos estaban tratando de contrarrestar, por falta de una buena palabra, la doctrina de lo que conocemos hoy la Iglesia Católica, donde el Papa es parcialmente el intercesor de los hombres ante Cristo y ante Dios, y María intercesora de los hombres ante Dios por ser la madre de Cristo. Y el Papa, María y todos los santos, porque la Iglesia Católica decía que podía orar a este listín de santos, y por eso hay uno que es el santo patrón de tal cosa y de otra cosa. Entonces, si tiene esta necesidad, tú ora a este santo. Y ellos están afirmando lo que dice la Biblia, que no hay ninguno que no sea Cristo como nuestro mediador entre Dios y el hombre. Entonces tenían que dejar eso sobreabundantemente claro. Y que tenía que ser Dios para ser mediador. Exacto. Necesitaba tener las dos naturalezas para ser mediador, porque ningún otro tiene las dos naturalezas para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Yo tengo un comentario. Es muy, muy importante tener esto en cuenta y defender esta doctrina. Conozco a varios creyentes en iglesias evangélicas que dicen que el Dios de los romanos, de los católicos romanos, y el Dios que nosotros profesamos es el mismo Dios. Y yo digo un rotundo no, no es el mismo Dios. No. El Dios en quien yo creo no le otorga su mediación a alguien más. Exacto. Y he evangelizado a varios católicos y dicen, no, es que nosotros no oramos a Dios. No oramos a los santos. Los santos son solamente, y les digo yo, un intercesor. Y me dicen, exacto, es lo que son los santos para nosotros. No los adoramos ni nada, simplemente son intercesores. Pero la palabra intercesor y la palabra mediador son sinónimos. Significan exactamente lo mismo. Y podemos ver aquí lo que dice la Escritura. Hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesús. Así es. Y es igual de importante ahora como cuando se escribió la confesión. Es algo que tenemos que defender, que la Escritura dice que hay uno solo. Y creo que en nuestro contexto hispano debemos nosotros prepararnos con este tipo de herejías que se dan en la iglesia romana. Sí, yo creo que como hay tanta influencia de la Iglesia Católica en la comunidad hispana, nosotros
más que otra iglesia americana aquí, vamos a estar lidiando con esto, interactuando con amigos, compañeros de trabajo, familiares que son católicos, y este es algo que debemos tener en mente y saber cómo defender la verdad de la Escritura. Y solamente un comentario extra, lo siento. Pero con el fin de presentarles a Cristo como el único mediador. Exacto. Y que vengan en arrepentimiento a Él. Uh-huh. y que la gloria sea para Él. Uh-huh. Hacerles ver lo que dice la Escritura para apuntarlos a Él. Sí. No simplemente para arrebatar, no, tú estás mal, no. Esta es la verdad, y apuntarlo hacia Cristo. También bíblicamente lo que se ora de que Madre María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pero apuntando a lo que dice nuestro hermano, yo no estoy de acuerdo que ustedes dijeron que son diferentes dioses. Es el mismo Dios que ellos adoran. Lo que pasa, el medio que ellos utilizan. Bueno. Porque sabemos que de todo pueblo el Señor tiene sus remanentes. Y hay hijos de Dios en la Iglesia Católica Romana. Eso sí. Y es el medio que ellos utilizan que está mal ubicado. Ellos no ponen a Cristo como Rey y Salvador, como el mediador. Ellos tienen que buscar otros medios para eso. Y los mandamientos dicen que no adores imágenes ni nada. Y ellos son los primeros que tienen todas esas cosas. Pero el fin, lo que yo quiero poner en cuenta es que es el mismo Dios. Lo que pasa es que los medios que ellos utilizan son diferentes. Y está mal. Pero si su concepto de Dios no se alinea con la Biblia, entonces no es el mismo Dios. Es un Dios de su propia invención. Igual los judíos y los musulmanes. Ellos también dicen que es el mismo Dios, pero su concepto de Dios no es lo que explica la Biblia. Entonces, si no están adorando Dios como la Biblia lo presenta, entonces no están adorando a Dios, no es el mismo Dios. Hay que tener en cuenta, como tú decías, que si no adoramos el Dios que se revela en su palabra, uh-huh. muchas personas no estiman, y no lo digo por la manera como ellos normalmente se expresan, sino por la manera de su adoración, no estiman la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios y como el Señor se revela en su palabra. Uh-huh. Entonces, ellos podrían pensar que es el mismo Dios, pero si lo que dice la Biblia choca con lo que ellos creen, entonces alguien está mal, y no es la Biblia, no es Dios. Bueno, son las 11:12. Creo que tenemos tiempo. Si no hay más preguntas o comentarios sobre el párrafo 9, por lo menos tenemos tiempo para leer el 10 y hablar un poco, empezar eso y luego terminarlo el domingo que viene. Sí. Dice el 10. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético,
y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Bueno, ese párrafo está repleto con enseñanza. Hablando de los oficios de Cristo. Cristo como profeta, sacerdote y rey. Y realmente ellos no citan muchos textos, pero no tenemos tanto tiempo. Y creo que vamos a dejarlo ahí. No vamos a entrar en leer los versículos para dejar eso para el próximo domingo. Solo para como prepararnos para ver los tres oficios de Cristo. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y muchas veces hay algunos que ponen más énfasis en Cristo como nuestro sacerdote y minimizan que Él es nuestro rey y nuestro profeta. Y otros enfatizan que Él es rey y minimizan los otros. Entonces tenemos que mirar eso y tratar de llevar ese balance que es necesario para ver a Cristo en sus oficios de profeta, sacerdote y rey, y no minimizar ninguno, ni sobreenfatizar otro. Okay. Bueno, ya llegamos a la hora, entonces vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias por este tiempo y que hemos visto cómo Cristo es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el único que es Dios hombre, que tiene las dos naturalezas, que puede entendernos porque Él ha vivido en la tierra. Él vivió en esta tierra, fue tentado, como dice en Hebreos, en todo, así como nosotros, pero sin pecado. Te damos gracias por Cristo y por su obra en la cruz y su obra mediadora delante de ti. Ahora sigue con nosotros en el resto de este día, en el servicio, para que tu nombre sea glorificado y también en el tiempo de la comida, que podamos disfrutar de la comunión uno con otro. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.